Hola, buenos días, ¿cómo están chicos? Seguimos con función cuadrática. En esta oportunidad vamos a ver cómo trabajamos todos los elementos de la parábola. Hasta el momento nosotros habíamos visto en líneas generales lo que era una función cuadrática y habíamos visto o habíamos practicado cómo se calculaban las raíces. En una función cuadrática siempre vamos a tener un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. Cada uno de los números de esos términos están identificados con la letra A. La letra A corresponde al coeficiente del término cuadrático. En este caso, A vale 1. B corresponde al valor del término lineal. En este caso, B vale menos 6. Y el término independiente, que más adelante cuando lo tengamos que graficar es la ordenada al origen, en este caso C vale 5. Recordamos cómo hacíamos para calcular las raíces. Tenemos una fórmula, a partir de esa fórmula reemplazamos por datos. Errores que estuvieron cometiendo. Fíjense que la fórmula dice menos D. Cuando yo reemplazo, este menos no me está diciendo que B es negativo o es positivo. Es un menos de la fórmula. Entonces digo, menos el valor de B. ¿Cuánto vale B? Menos 6. Por lo tanto, va entre paréntesis. Más menos la raíz cuadrada. B elevado al cuadrado. ¿Cuánto vale B? Menos 6 elevado al cuadrado. La fórmula me dice menos 4 por el valor de A, que en este caso es 1, por el valor de C, que es 5. Respetamos el orden en las operaciones, otro de los errores que estuvieron cometiendo. Primero resolvemos la potencia e inmediatamente la multiplicación. Menos 6 al cuadrado me da 36. Menos por más, menos 4 por 1, 4 por 5, 20. Les recomiendo que si no lo tienen bien en claro, trabajen con calculadora, no hay ningún problema. 36 menos 20 me da 16, la raíz cuadrada de 16 es 4. La fórmula en el denominador me dice 2 por A. En este caso A es 1, sigo resolviéndolo hasta llegar al punto donde me quedó 6 más menos 4 dividido 2. De acá se va a abrir dos flechas. La primera raíz, la segunda raíz. La primera raíz, trabajo con la suma. 6 más 4 dividido 2. La segunda raíz, trabajo con la resta. 6 menos 4 dividido 2. 6 más 4 me da 10 medios. 10 medios lo divido, obtengo un número entero que es 5. 6 menos 4 me da 2. 2 dividido 2 me da 1, un número entero. Después de haber aplicado esa fórmula, reemplazado, resolví y encontré las dos raíces. Una de las raíces es 5, la segunda raíz es 1. Otro de los elementos importantes de la parábola es el vértice. Para calcular el vértice, también tenemos que trabajar con una fórmula. El vértice son las coordenadas de un punto. Coordenadas del vértice en X, coordenadas del vértice en Y. La fórmula que me va a permitir encontrar el valor del vértice en X es menos B dividido 2 por A. La fórmula esta solamente me permite encontrar el valor que el vértice va a tener en X. Una vez que copio la fórmula, reemplazo por datos. Menos, coloco el signo menos, el valor de B. ¿Cuánto vale B? Menos 6, entre paréntesis. Denominador, 2 por el valor de A. ¿Cuánto vale A? 1. Y ahora resuelvo. Signo menos, me dice que esto cambia de signo. Si era negativo, elimino el paréntesis, me queda algo positivo. 2 por 1 me da 2. 6 dividido 2 me da 3. ¿Qué es lo único que encontré hasta ahora? El valor que ese punto va a tener en X. En X el vértice va a pasar por el número 3. Pero ¿qué pasa?
coordenadas de un punto. Yo ya tengo el valor de x, me dice que es 3, pero ¿cuánto vale y? Yo no sé todavía cuánto vale el vértice en y. Lo voy a calcular. Para calcularlo voy a trabajar con la función cuadrática que me dan como dato. La volví a copiar. X al cuadrado menos 6x más 5. Una vez que yo copié nuevamente la función que me dieron, este valor de x que yo acabo de encontrar, lo voy a reemplazar donde encuentre la letra x. Acá me decía x al cuadrado. Yo x lo acabo de encontrar. ¿Cuánto vale? 3. 3 elevado al cuadrado. Sigo la función. Menos 6 por, en lugar de poner x, pongo el valor que acabo de encontrar, que es 3, más 5. Una vez que reemplacé esos valores de x en la función que me dieron, resuelvo. Primero la potencia. 3 elevado al cuadrado me da 9. Menos por más, menos. 6 por 3, 18, más 5. 9 menos 18 me da menos 9. Menos 9 más 5 me da menos 4. Tengo el valor de x y el valor de y en función de ese vértice. Por lo tanto, el vértice va a pasar por 3 de x menos 4 de y. El vértice es un punto. Coordenadas de ese punto. En x vale 3, en y vale menos 4. Como elementos de la parábola ya tenemos las dos raíces, tenemos el vértice. Vamos al eje de simetría. El eje de simetría siempre es una recta vertical que va a dividir a la parábola en dos partes iguales. La ecuación que me permite calcular ese eje de simetría es x igual a xb. Quiere decir que el eje de simetría va a pasar por x igual a ¿quién? ¿Cuánto vale el vértice en x? ¿Cuánto vale el vértice en x? 3. Por lo tanto, el eje de simetría va a cortar a el eje x en el número 3. El eje de simetría siempre pasa por el vértice. Y el último elemento que nos falta es la ordenada al origen. La ordenada al origen y igual a 5. La ordenada al origen siempre es el término independiente. En este caso el término independiente es 5. Por lo tanto, la ordenada al origen es 5. ¿Por qué pongo la letra I? Porque la ordenada al origen es un punto donde la gráfica siempre va a cortar al eje Y. Bien, comenzamos a ubicar los puntos. Las raíces siempre son puntos donde la gráfica va a cortar al eje X. De hecho, dice X1, X2. La primera raíz, X igual a 5. Punto sobre el eje X en 5. La segunda raíz, X igual 1. Segundo punto sobre el eje X en el número 1. Sigo ubicando los elementos de la parábola. Voy a ubicar el vértice. Coordenadas de ese vértice. 3 de x menos 4 de y. En este punto tengo el vértice de esta parábola. Otro de los elementos de la parábola, la ordenada al origen. Punto donde la gráfica corta el eje Y, en este caso 5. El eje de simetría, les dije que era una recta vertical que siempre pasa por el vértice y habíamos dicho que era igual x igual a 3. Por lo tanto, trazo una recta vertical que pase por el 3 de x siempre con líneas punteadas y la identifico. Eje de simetría x igual a 3. ¿Tengo todos los elementos de la parábola? Sí, los tengo. Pero ¿qué pasa? Si ustedes miran, yo tengo el punto que pertenece al vértice, tengo las dos raíces y acá tengo el punto que corresponde al ordenada al origen. Tracé el eje de simetría y yo les dije que el eje de simetría es la recta vertical que divide a la parábola en dos partes iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que la distancia que existe entre puntos que son simétricos
con respecto al eje de simetría son iguales. Si ustedes miran, ¿qué distancia hay entre este número que es el 1 y el eje de simetría? 1, 2 espacios. ¿Cuántos espacios separan al eje de simetría de este punto? 1, 2 espacios. El eje de simetría la divide en dos partes iguales. Yo este punto lo tengo, lo acabo de encontrar en el ordenal origen, pero este punto yo lo encontré trabajando con el concepto de eje de simetría. Voy a ver qué distancia separa este punto del eje de simetría. 1, 2, 3. Quiere decir que si yo quiero encontrar el punto que es simétrico a este, voy 3 lugares hacia la derecha. 1, 2, 3. Encuentro este punto que es simétrico, en este caso, a la ordenal origen. Y ahora no me queda más que trazar esa curva, que es la parábola, uniendo todos esos puntos. Vamos en orden decreciente, llegué al vértice. En el vértice la parábola siempre cambia de sentido. Si ustedes miran, venía de arriba hacia abajo. Cuando llega al vértice, comienza a cambiar el sentido, de abajo hacia arriba. Pude dibujar a la parábola y pude identificar y ubicar a todos los elementos de la parábola. Y algo más que voy a aclarar con respecto a los ejes cartesianos que están teniendo muchos problemas con respecto a eso. La distancia, la escala que ustedes toman, siempre tiene que ser la misma. Si yo dejo entre el 0 y el 1 un cuadradito, en todos los ejes, entre cada número, voy a dejar un cuadradito. Yo no puedo decir, bueno, entre el 0 y el 1 dejo un cuadradito, y entre el 1 y el 2 dejo 4. No puedo. La distancia entre cada número tiene que ser la misma. Y sí o sí tengo que marcar cuál es la escala que yo tomé y además debo numerar lo que son esos ejes cartesianos. Las actividades que voy a enviar, simplemente yo les voy a mandar un gráfico y les voy a pedir que identifiquen cuáles son los elementos de la parábola. Entonces yo les voy a dar el gráfico y ustedes me van a decir raíz, cuánto vale, raíz, cuánto vale, vértice, cuánto vale, tal cual está este dibujo. En principio solamente yo voy a darles una gráfica y ustedes van a identificar en esa gráfica los distintos elementos. La semana que viene, ya sí, vamos a trabajar exactamente lo que está desarrollado en todo este pizarrón. Que sigan bien, los veo en la próxima clase.